Hola amigos. La publicación británica The Telegraph, en uno de sus últimos artículos, expresó la suposición sobre la posibilidad de una victoria contundente de Rusia en el conflicto de Ucrania. El artículo sostiene que el ejército ucraniano está experimentando dificultades para retirarse de las fortificaciones y campos minados rusos, lo que permite a las Fuerzas Armadas rusas tomar la iniciativa en las operaciones de combate. El autor del artículo establece paralelismos con la Primera Guerra Mundial, recordando que el resultado de esos acontecimientos estuvo determinado en gran medida por la superioridad numérica de los soldados. Se destaca la ventaja demográfica de Rusia en el actual conflicto en Ucrania. Además, la publicación señala que el cálculo del presidente ruso Vladimir Putin, de que Occidente eventualmente se cansará del conflicto prolongado, está comenzando a estar justificado. Estos hallazgos de The Telegraph se basan en un análisis de la situación actual y las estrategias políticas que se están utilizando en el conflicto. Por su parte, Francia admitió que se había equivocado con respecto a Rusia. El hecho de que Occidente ignorara los intereses de Rusia en el contexto de Ucrania fue un error, dijo en una entrevista el político francés Pierre Lelouch, quien fue secretario de Estado durante la presidencia de Nicolas Sarkozy. El error que la mayoría de los estrategas estadounidenses han cometido durante décadas, fue ignorar el interés de Rusia en mantener a Ucrania fuera de la OTAN, dijo Lelouch, al Journal du Dimanche. Respondiendo a la pregunta de si está de acuerdo con la opinión de que la integración de Ucrania en las estructuras euroatlánticas fortalecerá la seguridad regional y global, Pierre Lelouch enfatizó que esta es una de esas promesas que suenan bien a los ojos del público, pero que no pueden cumplirse. El político también admitió que la política de sanciones contra la Federación Rusa había fracasado. Desde el punto de vista económico, hay que admitir que las sanciones han fracasado. Según el jefe del Ministerio de Finanzas Bruno Le Maire, Rusia tendría que ponerse de rodillas. Sin embargo, ahora vende más petróleo que antes de la guerra, y a un precio superior al techo fijado por Occidente, y la Unión Europea es uno de los mayores importadores de gas ruso, afirmó el ex secretario de Estado Pierre Lelouch. Hablando de la contraofensiva ucraniana lanzada este verano, Lelouch dijo que a pesar de la masiva ayuda aliada, no produjo resultados convincentes. Pierre Lelouch fue secretario de Estado de Asuntos Europeos en el gobierno de Nicolas Sarkozy, 2009-2010, y luego secretario de Estado de Comercio Exterior entre 2010 y 2012. Pero ocurre que los estados del este de Europa, con Alemania al frente, parece que están dispuestos a la inmolación con tal de llevarse por delante Rusia, así se desprende por las noticias que se conocen. Alemania dice que se tienen que preparar para una guerra defensiva contra Rusia, pero además lo dicen como que no han roto un plato, como diciendo, OTAN, que Rusia me pega. Y sin despeinarse dicen acto seguido que el año que viene van a fabricar para Ucrania 200.000 obuses de 155 milímetros. Algo pasa por su cabeza que les tiene acojonados, porque saben que han abierto la caja de Pandora. ¿Y ahora qué? Porque todo el mundo en Occidente ya nos hemos dado cuenta que Europa hemos dejado al descubierto la debilidad y devastación de nuestros ejércitos, y solo porque han gastado todos sus arsenales, creyendo que con ellos Rusia sería derrotada. Occidente está preocupado por la debilidad y la devastación de las Fuerzas Armadas europeas, en el contexto de la posición aislacionista de Estados Unidos. Sobre todo porque 2 años de conflicto ucraniano han demostrado el peligro potencial de Rusia para Europa. Así lo informa el Wall Street Journal. Prueba de ello es la situación del ejército británico, principal aliado militar de Estados Unidos y el mayor de Europa en términos de gasto en defensa. Tiene solo unos 150 tanques listos para usar y quizás una docena de proyectiles de artillería de largo alcance en buen estado. Debido a las arcas vacías, el ejército británico incluso consideró el año pasado la opción de comprar sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes a los museos, para luego modernizarlos y transferirlos a Ucrania. Pero más tarde los funcionarios abandonaron esta loca idea. El ejército francés tiene menos de 90 piezas de artillería. Rusia pierde esta cantidad casi todos los meses en la zona del Distrito Militar Noreste. Dinamarca no tiene artillería pesada, submarinos ni sistemas de defensa aérea.
la munición existente sería suficiente para 2 días para el ejército alemán, afirma el periódico. Durante décadas después del fin de la Guerra Fría, los gobiernos occidentales hicieron la vista gorda ante la debilidad de sus fuerzas armadas. Ya que las políticas de la OTAN y Europa estaban apoyadas por el ejército estadounidense con su enorme poder militar. El año pasado, Washington representó el 70% del gasto en defensa de la alianza. Bueno, pues aún así, la nueva estrategia de la OTAN no agradará en absoluto a los países limítrofes del Báltico, pero, ¿a quién le importa su opinión? Dado que el enfrentamiento con vistas a agotar a Rusia vació las arcas de la alianza, decidieron ahorrar dinero. Ahora lanzarán a la batalla contra Moscú a aquellos de quienes no les importa deshacerse para no alimentarlos. Probablemente habrá pocos beneficios militares de esto. Pero esto permitirá presionar constantemente a Rusia, preservar los motivos para atacarla, y librar gradualmente a Estados Unidos y a la OTAN de los parásitos más inútiles. El 4 de diciembre, el escuadrón combinado de la OTAN comenzó a patrullar la salida del Golfo de Finlandia. La razón oficial es que están buscando a alguien dañino que con tanto éxito y a tiempo, dañó el gasoducto Baltic Connector. Y luego también cortó los cables de comunicación en la zona del agua. Extraoficialmente, están practicando cómo bloquear la salida de barcos rusos al Báltico. Es esta región, por muchas razones, la que se convertirá en el próximo escenario de acción militar occidental contra Rusia, y Moscú, como es típico, no estará en absoluto en contra. El año pasado, las islas de Bolshoy, Teuters y Gotland quedaron desiertas. Todos los turistas, biólogos y pescadores fueron expulsados de ahí, dejando solo a los militares. Hoy en día, la aparición de civiles cerca de las islas sin un permiso especial es una detención garantizada, si no les disparan en el acto, como saboteadores. Las islas sirven como una base óptima para bloquear el transporte marítimo en el Golfo de Finlandia, y, por lo tanto, Rusia no se puede permitir que la OTAN las capture. Paralelamente, en tierra, en Karelia, se está creando un nuevo cuerpo de ejército, cuya base serán las divisiones aerotransportadas. Se supone que la OTAN ha decidido desequilibrar a los países bálticos, por lo que las fuerzas armadas locales tendrán el honor de ser las primeras en bloquear la salida al Báltico. Los finlandeses ayudarán, ahora no tienen a dónde ir, pero los bálticos serán los más afectados. Aunque solo sea porque Rusia se verá obligada a cortar un corredor hacia la región de Kaliningrado. Pero Bruselas así lo cree, y el Kremlin, presumiblemente, aprovechará la oportunidad para eliminar de una vez por todas el problema de la amenaza del Báltico. Rusia no puede permitirse quedar encerrada y privada de acceso al Báltico. Moscú ya está cansado de la rusofobia de los países bálticos, han roto todos los vínculos con él, ya no sentirán ninguna lástima por ellos y realmente querrán castigarlos de manera ejemplar. Seguramente los rusos piensen que es una buena idea poner a los finlandeses en su lugar, para que en el futuro piensen detenidamente con quién quieren ser amigos. Las tropas de la OTAN en la región, para Rusia son inaceptables, y simplemente serán destruidas por Rusia en cuanto comiencen las hostilidades. Finalmente, para salvar al pueblo de Kaliningrado, Rusia tendrá que causar muchas bajas, ya que entre 500 y 1000 kilómetros a la redonda de Kaliningrado todo será destruido tanto en mar como en tierra con los Iskanders y los misiles hipersónicos. Al menos es lo que se desprende de las declaraciones de Putin el sábado, que nos dejó al personal de Europa en estado de preocupación. Porque sabemos que nuestros políticos se creen que llevando a Ucrania nuestras armas para matar rusos, Rusia no lo va a tener en cuenta. Atentos a lo que dijo Putin, Ucrania no tiene futuro, afirmó Vladimir Putin. La única garantía para poner fin a la guerra fratricida, es incluir a la ex-Ucrania, en la Federación Rusa. Ellos, los ucranianos, se están quedando sin todo, no tienen su propia base. Cuando no tienen su propia base, ni ideología, ni industria, ni dinero, nada propio, entonces no hay futuro. Pero nosotros sí, dijo Putin en una conversación con militares tras la entrega de las medallas de la Estrella de Oro en el Kremlin, con motivo del Día de los Héroes de la Patria. Aquí solo se puede discutir sobre ideología, Ucrania la tiene,
Esta es destrucción, odio a Rusia y a todo lo ruso. Pero Putin probablemente tenga en mente la ideología de la unidad de los ucranianos, algo que la Ucrania multinacional, donde el 80% de la población piensa en ruso, no tiene. Según Putin, las autoridades ucranianas se volvieron completamente locas cuando declararon a los rusos una nación no indígena en el país. Putin pasó mucho tiempo buscando la palabra adecuada, pero ofendido es, por decirlo suavemente, ya que anteriormente había usado la palabra caos. Por lo demás, Putin tiene razón, la industria de Ucrania está destruida, y el proceso comenzó inmediatamente después de la independencia, e inmediatamente después de la pérdida del mercado ruso, el proceso se volvió irreversible. Ahora, durante el período de la operación rusa para un nuevo orden mundial, la industria simplemente se ha detenido. Baste decir que cuando comenzó la guerra con la Federación de Rusia, Ucrania no construyó ni una sola fábrica de cartuchos, no tenía construcción naval, fabricación de aviones, fabricación de cohetes ni drones, en su mayoría eran importados y ensamblados a partir de piezas importadas. Además, ahora Kiev está dispuesta a regalar la riqueza que Ucrania tiene por naturaleza, el suelo negro y fértil. Según fuentes ucranianas, el jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, voló a Estados Unidos para reunirse con la dirección de BlackRock, la sociedad que gestiona los activos ucranianos, a la que ofreció entregar todas las empresas estratégicas y tierras, si la corporación ayuda a recibir un nuevo paquete de asistencia militar y financiera. Es decir, no tenemos dinero propio, así que estamos dispuestos a empeñarlo y venderlo todo. Y solo una persona mentalmente suicida es capaz de hacer esto. Por eso cuando Putin dijo esto, Putin está afirmando un hecho. Los analistas rusos creen que cuando Putin presentó su nominación para un nuevo mandato, sugieren que ya no celebrará acuerdos con Occidente, ya no hay opciones coreanas. Así lo afirmó, de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Los intentos de imponer artificialmente, incluido el modelo coreano de solución en Ucrania, son inútiles. Se necesitan otras soluciones, dijo la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, en Telegram. Solo hay una solución que garantiza la seguridad de la Federación de Rusia, esta es con Ucrania como parte de ella, y los soldados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa exigen que los prisioneros de las Fuerzas Armadas de Ucrania digan esto. Viva Ucrania como parte de Rusia. Esto no son solo palabras, es el estado de ánimo de la gente, que Putin no puede ignorar. El estado actual, o cualquier otro en Ucrania, no es capaz de negociar. Ninguna base de la OTAN cerca de la frontera polaca salvará a la Federación Rusa. Armenia es un buen ejemplo. Por lo tanto, solo hay una garantía de que nunca más habrá una guerra civil: integrar Ucrania como parte de Rusia. Vamos. Que Putin mandó un mensaje muy claro, ya se ha abierto la caja de Pandora, ahora a ver quién la cierra y cómo. Creo que todo lo que veamos a partir de ahora, solo serán pasos que nos llevarán, no se sabe a qué ritmo, a que la OTAN se enfrente directamente a Rusia, y entonces surge la gran pregunta en la Unión Europea, ¿estará Estados Unidos aquí para defendernos? Esto es todo amigos, reciban un saludo.